Buenos días, hermanos. Para empezar vamos a alabar al Señor con el himno número 251. Himno número 251. Es Dios quien te guarda. Es Dios el cual te guarda y protege, es tu sombra, tu mano derecha, sol de día, luna de noche, no podrán fatigarte. Es Dios el cual te guarda y protege, te guardará de todo mal a ti te protegerá siempre, tu salida y entrada también. A los montes alza tus ojos, de donde vendrá tu socorro, de Jehová Dios, el cual te formó y creó todas cosas. A los montes alza tus ojos, de donde vendrá tu socorro, de Jehová Dios, el cual te formó y creó todas cosas. Buscamos, hermanos, himno número 9. Himno número 9. Digno eres tú. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi sed, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres
Buenos días, predicadores, amados hermanos de la Iglesia Guayaquil. Sean todos ustedes bienvenidos hoy al sermón dominical. Para beneficio de la fe de los santos, vamos a proceder a memorizar los versículos. Así que saquemos nuestras Biblias y boletines para buscar los versículos. Busquemos primeramente el versículo de la semana pasada. En el libro de Salmos, capítulo 118, versículos 19 y 20. Salmos, capítulo 118, versículos 19 y 20. Leamos primeramente. Abrime la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmos, capítulo 118, versículos 19 y 20. Leamos nuevamente. Abrime la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ellas entrarán los justos. Salmos capítulo 118, versículos 19 y 20. Ahora, hermanos, memoricemos. Abrime la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmos capítulo 118, versículos 19 y 20. Ahora, hermanos, hagamos lectura del versículo de esta semana. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Leamos primeramente. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Leamos nuevamente. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Ahora memoricemos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Ahora, hermanos, vamos a llamar que pasen al frente a memorizar al distrito número 51. Distrito número 51. Ok, hermano, el de la semana pasada. Abrime. El de esta semana. Y ser hallado en él. Ok, muy bien. Un fuerte aplauso para los hermanos. Ahora, hermanos, vamos a hacer lectura del versículo de la semana que viene, en el libro de Salmos, capítulo 34, versículos 18 y 19. Leamos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos capítulo 34, versículos 18 y 19. Muy bien, hermanos, como siempre, hacer estas memorizaciones para beneficio de nuestra fe. A continuación, himno especial preparado por el coro de la iglesia y luego la palabra de Dios, hoy por el predicador Enoquín. Sean todos bienvenidos. Say
Muy buenos días con todos, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien, el Señor. Saludemos unos a otros, hermanos. Buenos días. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos a iniciar con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias por habernos salvado con tu sangre preciosa en este último tiempo. Nosotros vivíamos sin saber nuestro destino final, a dónde nos íbamos. No teníamos esperanza viva en el cielo, pero por medio de Jesucristo fuimos limpiados, fuimos justificados por la sangre de Jesucristo, y además nos permite estar en tu cuerpo, que es la iglesia. En realidad no somos dignos de recibir esa tan gran gracia, porque éramos vil de los pecadores, pero por tu misericordia, Señor, nos ha tomado en cuenta y nos ha dado este regalo precioso, Señor, que es la vida eterna. Hoy, el día del Señor, estamos reunidos ante tu presencia. Señor, te pedimos que nos dé la palabra necesaria para que podamos vencer todas las dificultades por la fe. Señor, estamos preparando la gran conferencia de noviembre, y haznos colaborar y estar en unánime corazón para que tu operación sea engrandecida por medio de esta gran conferencia. Sabemos que muchas almas van a venir y recibirán la salvación con tu ayuda. Señor, cuida la iglesia de Ecuador, iglesia de Venezuela, iglesia de República Dominicana, para que cada día las almas que tienen que recibir la salvación puedan escuchar esta preciosa palabra. Señor, te pedimos que cuide a nuestro pastor que se encuentra en Corea, culminando tu misión, para que puedan llegar bien a Ecuador con bien esta semana. Todo dejamos en tu mano poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, Salmos 107. Salmos 107, del 1 al 3. Salmos capítulo 107, del 1 al 3. ¿Todo tiene? Leamos juntos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de la tierra, del oriente y del occidente, y del norte y del sur. Muy buenos días con todos, hermanos, ¿cómo están? Sí, hoy poco vamos a aprender la palabra de Dios. Salmo 107, del 1 al 3. Versículo 1, aquí dice: alabad a Jehová. ¿Quién podrá alabar al Señor, a Jehová? ¿Quién podrá alabar a nuestro Señor? Los que han recibido su gracia. Los que han recibido su gracia y su misericordia puede alabar al Señor. Pero versículo 2 abajo: díganlos los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Díganlos los redimidos de Jehová. El Señor nos ha redimido, nos ha salvado con su sangre preciosa. Nos ha redimido todos nuestros pecados. Por eso hay que alabar a Jehová, porque Él nos salvó, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué tenemos que vivir, morir para el Señor? Solo hay única razón por la cual Él nos salvó, me salvó. Porque nosotros tenemos que hacer la vida cristiana por Jesucristo. No hay otra razón. Díganos todos los redimidos de Jehová. Nosotros fuimos redimidos, justificados. Versículo 3, aquí dice: y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. El Señor Jesucristo nos salvó y además nos ha congregado, significa nos reunió. El Señor, ¿por qué nos salvó y nos reunió? Hoy también estamos reunidos, ¿no? Señor, ¿por qué nos reúne? Porque hay algo que hacer, los cristianos. El Señor tiene propósito. Señor, ¿por qué me salvó del infierno? Tiene propósito. Señor, ¿por qué nos reúne del oriente, del occidente, del sur y del norte? Algunos viven en la parte norte de Guayaquil, sur de Guayaquil, occidente. Y además, después de 3 semanas, tenemos conferencia, ¿no? Después de 3 semanas tenemos conferencia del norte de Ecuador, del sur, del occidente, oriente de Ecuador, todo se reúne. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué? Hay razón, propósito. Señor, ¿por qué Señor nos salvó? ¿Por qué nos hace reunir? Solo un propósito, un objeto, ¿qué? Para predicar el Evangelio. Por eso el tema de hoy es la misión de los cristianos. ¿Cuál es la misión? Nuestra misión. Después de recibir la salvación, ¿por qué nos reunimos? Señor, ¿por qué nos hace reunir? Para predicar el Evangelio, nada más. Los cristianos, nosotros vivimos para predicar el Evangelio. Cada país, el representante de cada país se reúne en ONU. Ustedes saben la organización ONU. ¿Por qué cada presidente de país se reúne en ONU? ¿Por qué? Y para la paz mundial, la seguridad internacional. Entonces, los cristianos, ¿por qué el Señor reúne a los cristianos? ¿Por qué nos reunimos? Para la paz eterna, para predicar el Evangelio, nada más. Por eso la misión de los cristianos, ¿qué? Predicar el Evangelio. Los cristianos, ¿qué tenemos que hacer en este mundo? En este mundo temporal,
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el Evangelio. Para esto estamos viviendo. Por eso el apóstol Pablo dijo: tengo la misión que he recibido del Señor. Busquemos este versículo, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo también está confesando que ha recibido el ministerio, significa la misión que ha recibido del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, él era perseguidor de la iglesia. Él era injuriador de los hermanos, porque perseguía a la iglesia, encarcelaba a los cristianos salvos. Pero un día, en el camino a Damasco, se encontró con Jesucristo, con una luz en Damasco. Después de recibir la salvación, el apóstol Pablo, hasta la muerte, sin cesar, él predicaba el Evangelio. ¿Por qué? Después de recibir la salvación, la misión que el Señor nos ha dado es predicar el Evangelio. Por eso, sin cesar, hasta Roma, él predicó. Predicando el Evangelio, al final, él fue decapitado en Roma. Todos los días vivía predicando el Evangelio el apóstol Pablo. Hermanos, predicar el Evangelio es la misión que el Señor nos ha dado, que tenemos que hacer. ¿Cuál es el propósito de los cristianos? ¿Por qué vivimos? Si un cristiano pierde su propósito, ¿por qué vive? Entonces se va a perder. No sabe por qué vive. Por eso hoy, trabajando, comiendo, disfrutando, solo los domingos viene a la iglesia. No sabe cuál es el propósito, su propósito. ¿Por qué el Señor me salvó? Cada cristiano tiene misión que el Señor le ha dado, me ha dado, que predicar el Evangelio. Por este propósito, el Señor nos salvó. No es que el Señor nos salvó por gusto. Él no murió en la cruz por gusto. Él no sufrió por gusto. Alrededor de mi vida hay muchos que están muriendo sin saber esta verdad. Entre mis familiares, si yo no predico, ellos cómo podrán recibir la salvación? Nosotros tenemos que estar claros en el propósito de nuestra vida, los cristianos. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué? Busquemos Salmos capítulo 116. Salmos 116. Salmo 116, versículo 8. Salmo 116, versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Versículo 12, leamos juntos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo.
자, versículo 8 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte. Señor, me ha librado mi alma de la muerte. Por eso San Juan capítulo 5, versículo 24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Señor nos ha librado nuestra alma de la muerte, ha pasado de muerte a vida. Y además, casi se nos resbala para el infierno. Antes de conocer esta verdad, casi nos resbalamos. ¿Sí o no? Íbamos a caer al infierno. Pero el Señor nos salvó de resbalar. Por eso, versículo 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ahora, después de recibir la salvación, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso nosotros estamos haciendo la vida cristiana. Pero, hermanos, antes de recibir la salvación no teníamos propósito de nuestra vida, ¿sabe? No sabíamos cuál es el propósito. Por eso comíamos, bebíamos y buscaba vestido, porque no sabíamos cuál es el propósito. Pero ahora, después de recibir la salvación, nosotros tenemos un nuevo propósito. ¿Qué pagaré a Jehová? Vivimos para pagar al Señor, vivir para el Señor, morir para el Señor. Y ahora no vivimos para el mundo, no para mí mismo. Realmente si somos salvos, tenemos el propósito, nuevo propósito de vivir. ¿Qué pagaré a Jehová? Porque el Señor me ha dado esa gran gracia. ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Cómo podríamos pagar al Señor? Atrás, mire, Salmo 118, versículo 17. Salmo 118, versículo 17. Leamos juntos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cómo podríamos pagar al Señor por la gracia que hemos recibido? No moriré, sino que viviré. Y ahora no morimos, vivimos en este mundo. Señor, ¿por qué no nos ha llevado al cielo al instante cuando recibimos la salvación? Porque el Señor nos ha dejado en este mundo. No para que vivamos para nuestro carne, deseo carnal, no. El Señor, ¿por qué nos ha dejado en este mundo? No moriré, sino que viviré, contaré las obras de Jehová. Para contar las obras de Jehová, ¿qué? Para salvar las almas, predicar el Evangelio. Por eso los cristianos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Aquí contaré las obras de Jehová. ¿Qué es lo que ha hecho Jehová? Nosotros contamos lo que ha hecho a nuestro espíritu. Señor, para mi espíritu, ¿qué es lo que ha hecho? Nosotros contamos, anunciamos lo que Cristo ha hecho para nuestra alma. Hermano, no va a morir. No moriré, sino que viviré. Si realmente trabajamos para el Señor, si vivimos predicando el Evangelio, Señor nunca nos desampara. Siempre nos cuida. Él nos guía, porque estamos haciendo su obra. No moriré, sino que viviré, contaré las obras de Jehová. Porque nosotros tenemos que reunirnos. Señor, ¿por qué no reúne? ¿Por qué reunimos? Para ver el rostro de los hermanos, guapa. ¿Por qué aquí nos reunimos? Para ver la riqueza de los hermanos. ¿Quién es rico? ¿Quién es no rico? Así para esto nos reunimos. Nosotros reunimos para predicar el Evangelio. Porque hacemos conferencia. Tanta persona, 5,000 personas esta vez se va a reunir. Tanta persona, ¿por qué se reúne? Hace mucho calor. Algunos trabajando en la cocina, sudando. Algunos haciendo limpieza del baño.
algunos 24 horas vigilando, seguridad, parqueo. Los maestros de colegio de la iglesia, ellos con los niños enseñando la palabra. ¿Por qué nos reunimos? Porque tenemos la misión que el Señor nos ha dado: predicar el Evangelio. Para esto estamos viviendo. ¿Qué pagaré a Jehová? El rey David desde pequeño predicaba la palabra de Dios. Por eso el Señor siempre lo cuidaba. Ya busquemos poco más adelante. Salmos 71. Salmo 71, versículo 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Versículo 17 abajo. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Versículo 18, leamos juntos. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampararé hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de. El rey David desde la juventud escuchaba la palabra y publicaba, anunciaba la palabra de Dios. Aún en la vejez, en las canas, cuando el rey David tenía canas, ancianos, Dios nunca lo desamparaba. Hermanos, si vivimos predicando el Evangelio hasta la vejez, el Señor nos cuida, no nos desampara. Como Dios cuidó al rey David. Nosotros tenemos mismo objeto, tenemos mismo propósito, misma esperanza, hermanos. Porque vivimos, los cristianos tienen mismo propósito, mismo objeto. Vivimos para predicar el Evangelio, nada más. Por eso estamos caminando juntos. Si un cristiano pierde el propósito de su vida, no vale, no sirve. Si un cristiano se ha olvidado su propósito, no tiene valor. Como que está muerto. Hermanos, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque esta obra es la más importante y preciosa del Señor. Entre las obras que ha hecho Jehová, ¿cuál es la obra más preciosa e importante? Predicar el Evangelio. Por eso Jesucristo, durante 3 años y medio en este mundo, Él andaba predicando el Evangelio. Porque esa obra es la más importante y preciosa. Jesucristo también andaba predicando el Evangelio. Ya busquemos San Marcos capítulo 1. San Marcos 1. San Marcos 1:14. Y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en él. Jesucristo predicaba el Evangelio sin cesar. A veces no tenía tiempo de comer. Él en el día predicaba en Jerusalén, en Galilea predicaba. En la noche en monte Getsemaní o en el desierto predicaba el Evangelio. A veces ni siquiera tenía tiempo de comer para predicar el Evangelio. Poco atrás, versículo 38, capítulo 1, 38, 39. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos,
para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos, y en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. En la tierra de Israel, Jesús sin cesar andaba predicando el Evangelio, andaba. Él vino al mundo para buscar las almas perdidas. Por eso, San Lucas capítulo 19, versículo 10, él dijo: el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Él vino a buscar los que se han perdido. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque la obra más importante y nuestra misión, el Señor lo hizo. Y además, los discípulos de Jesús, acompañando a Jesucristo durante 3 años y medio, andaba predicando, vivía y moría predicando el Evangelio. 12 discípulos todos murieron de martirio predicando el Evangelio, ¿sabe? ¿Por qué? El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no queriendo que ninguno perezca, sino procedan al arrepentimiento, todos. El Señor es paciente para con todos. No quiere que ninguno se pierda, que vengan al arrepentimiento, sean salvos. Para esto Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz. Y en la cruz, ¿el que dijo? Últimamente, consumado es. Él murió, su sangre preciosa, y consumado, cumplió la salvación. Y ahora el Señor nos está encomendando esta obra. Te encomiendo esta obra, que predique la palabra en este tiempo y fuera de tiempo. Señor nos ha encomendado esta obra que Él cumplió en la cruz con su muerte. Como Jesucristo fue enviado por Dios y Él cumplió su misión. Y además, Jesucristo nos ha enviado a este mundo. ¿Sabe? Busquemos San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Versículo 21. San Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesucristo fue enviado por su Padre. Por eso Él hasta la muerte cumplió la salvación. Y ahora Jesucristo nos ha enviado, nos envió. Principalmente Él envió a sus discípulos para que predique el Evangelio. Por medio de ellos, el Evangelio llegó hasta nosotros. El Señor ahora nos está enviando a nuestros familiares, a nuestros lugares donde vivimos, nuestros parientes. Porque el Señor nos envía para que prediquemos el Evangelio. Esto es el mandato del Señor. Mandato significa en servicio militar, en la guerra, pleno palacera. El capitán, si le da mandato, hay que obedecer para ganar la guerra, tener victoria. Asimismo, el Señor nos ha dado mandato inevitable a todos los cristianos salvos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda la criatura. El Señor murió en la cruz, después de resucitó, y antes de ascender al cielo,
Él dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Esto es nuestra misión. Busquemos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, 8, porque recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya mire, Hechos capítulo 1, antes de ascender al cielo, ya Jesucristo dijo a sus discípulos, ¿qué dice? Recibiréis el poder. Oiga, ustedes recibirán el poder del Señor para poder predicar. Señor nos envía, pero nos envía sin nada, no. Señor nos envía con poder. Señor envió a sus discípulos, les envió con poder. Este poder es fuerte, como diamante. Diamante, cuando se explota, una ciudad desaparece. Asimismo, el poder de Dios. Recibiréis el poder. Cuando el Señor nos manda a predicar, el Señor nos da sabiduría, poder. Recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigo. Señor quiere que nosotros seamos testigo. ¿Testigo qué significa? Testigo significa ellos publican lo que ha visto, ha oído. Eso no. Nosotros somos testigos de Dios. Testigo. ¿Qué es lo que predicamos? Lo que hemos escuchado, lo que creemos. Predicamos. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo. Hermanos, ¿por qué vivimos? ¿Para qué vive? El Señor nos ha dejado en este mundo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Me seréis testigo. Solo los predicadores, solo los misioneros, pastores predican, y los hermanos no predican. No, todos nosotros tenemos que predicar. En la época primicia, en la época de los apóstoles, ¿solo los apóstoles predicaban? No, los hermanos, cuando hubo persecución en Jerusalén, los hermanos fueron esparcidos por otro lado. En ese entonces, los hermanos predicaban el Evangelio. ¿Sabe? Solo los predicadores, pastores, solo los hermanos especiales predican el Evangelio. Busquemos Hechos capítulo 8, atrás. Versículo 1. Y Saúl consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombre y a mujer y los entregaba en la cárcel. Versículo 4, leamos juntos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos, ellos eran hermanos. ¿Por qué el Señor permitió que haya persecución en Jerusalén? Porque los hermanos salvos, ellos solamente se reunían en Jerusalén. Ellos no pensaban predicar, solo se reunían en Jerusalén. Por eso el Señor, con persecución, como fuego,
chispa de fuego se esparció por otro lado. Samaria, Roma, Éfeso, Corinto, para que allá también se predique el Evangelio. Por eso hubo gran persecución en Jerusalén, para que predique el Evangelio. Pero cuando los hermanos fueron esparcidos por esa persecución, predicaba el Evangelio a su familia, a sus parientes. Imagínense, hermanos, si el gobierno nos persigue, algunos se va a esconder por miedo, no estará callado, no predicar. Pero los hermanos de ese entonces, con valentía, no pasaba nada, pase lo que pase, fueron esparcidos, pero predicaba el Evangelio sin miedo. Por eso a veces ellos fueron encarcelados y fueron golpeados, maltratados por predicar el Evangelio, y algunos murieron. Hermanos, hasta que nos llegó este Evangelio, ¿cuántos hermanos habrán muerto? Habrán sufrido. El Evangelio no se predica fácilmente. El Evangelio se predica con sacrificio, con sudor, con la muerte. San Juan capítulo 12 dice así: un grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Pero cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. El Evangelio se predica con el sacrificio. Hasta que nos llegó el Evangelio, ¿cuántos hermanos habrán sufrido? Habrán muerto. El profeta Jeremías dijo: si yo no predicara el Evangelio, entonces hay en mi corazón fuego ardiente. Trate de sufrirlo, pero no pude. Si los cristianos no predican el Evangelio, en el corazón hay algo, fuego. No puede soportar. Hay que decir, predicar. Los apóstoles, ellos, a pesar de persecución, andaban predicando. Por eso los fariseos lo han cogido y le decían: oiga, no habla sobre Jesucristo. Si lo habla, le voy a golpear, le voy a meter preso. Pero ellos no importaba. Nosotros no podemos dejar de hablar, anunciar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Valientemente predicaba a pesar de dificultades. Busquemos este versículo, Hechos capítulo 4. Hechos 4, 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablase y enseñase en el nombre de Jesucristo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el apóstol Pablo, para predicar el Evangelio, ¿cuánto sufrimiento habrá tenido? ¿No? Para que este Evangelio nos llegue a nosotros. ¿Cuánto sufrimiento? A veces por predicar el Evangelio no tenía hambre, frío, peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los falsos hermanos, peligro de la muerte. Y a veces le tiraron piedra para que no predicase el Evangelio. Y casi murió, y otra vez se levantó y entró a predicar esa ciudad. Y el apóstol Pablo, hasta la muerte en Roma, siendo preso, predicaba el Evangelio sin cesar. Y antes de ser decapitado, él dio un testimonio a su hijo Timoteo. ¿Qué dijo? Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 4.
Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Te encarezco. ¿Qué significa te encarezco? Te voy a mandar, te ruego que predique en este tiempo y fuera de tiempo. Eso es un mandamiento de Dios, inevitable. El Señor también está diciendo: te encarezco a cada uno de ustedes. El Señor está diciendo, delante de Dios y de Jesucristo, que predique, inste a tiempo y fuera de tiempo. Aunque sea buen ambiente, aunque sea mal ambiente, aunque situación difícil, situación fácil, que predique la palabra. Cualquier momento. El Señor salva a otra persona por medio de los que han recibido la salvación primero. Señor salva, rescata a otra persona por medio de nosotros, por medio de los hermanos que han recibido la salvación primero. Por eso el Señor está diciendo que predique. Predicar el Evangelio es la misión que el Señor nos ha dado, es seguro. Y además es privilegio de nosotros, nuestro privilegio. ¿Por qué? No cualquier persona puede predicar. No cualquier persona puede salvar las almas. Es privilegio. ¿Quién podrá salvar las almas? Los científicos, ellos son muy inteligentes. Ellos podrán salvar a un alma. Ellos a veces envían un cohete hasta la luna, pero ellos podrán enviar un alma al cielo. ¿Quién podrá salvar las almas? Los ricos, los que tienen dinero. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale? Pagando, ¿cuánto vale puede enviar a un alma al cielo? ¿Quién puede salvar las almas? Los doctores. Los doctores, ellos pueden salvar la vida carnal, pero no pueden salvar la vida espiritual eterna. Pero nosotros sí podemos. Los cristianos, si predicamos la palabra de Dios, podemos salvar las almas eternamente. No, por eso predicar el Evangelio es nuestra misión, además el privilegio de los cristianos. Nosotros sí podemos salvar las almas predicando el Evangelio. Si un alma recibe la salvación, el Señor se va a gozar, se goza. Si un alma se arrepiente, habrá mayor gozo en el cielo. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Si salvamos un alma, el Señor se goza. Hermanos, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. Nosotros somos imperfectos, no tenemos poder. Mire, ¿qué poder tenemos? En el mundo no somos nadie, pero el Evangelio es el poder. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, 16. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y al judío primeramente, también al griego.
Aquí dice, no me avergüenzo del Evangelio. Algunos hermanos se avergüenza de llevar la Biblia. Se avergüenza de abrir Biblia en el bus, en la universidad, en el trabajo. Se avergüenza. Hermano, siente vergüenza abrir la Biblia. El Evangelio es el poder. Si un alma escucha el Evangelio y cree, su vida totalmente cambia, revive, de muerte a vida, es el poder. En el bus, Metrovía, hay que abrir la Biblia, hay que leer. ¿Por qué tiene vergüenza? No me avergüenzo del Evangelio. Es el poder. El Evangelio salva a las almas que están muriendo, yendo al infierno, al cielo. El poder de Dios. Hermanos, predicar el Evangelio es la manera de Dios. Dios lo hizo así. ¿Por qué tenemos que predicar? Dios puede hacer todo. ¿Por qué? Es manera de Dios. Dios salva a las almas por medio de la predicación. Dios salva a nuestros familiares por medio de nuestra vida, nuestra predicación. Por eso si un cristiano se queda callado, su familia no puede recibir la salvación. Como la fe es por el oír por la palabra de Dios. Hay que escuchar, pero ¿quién podrá oír sin haber quien le predique? Nadie le predica. ¿Quién puede escuchar, creer y recibir la salvación? La predicación para la gente del mundo se ve como locura. A veces cuando predicamos a nuestros familiares, ellos dicen que estamos locos. ¿O yo no he escuchado? No he escuchado de palabra. Para ellos se parece locura, pero es poder de Dios. Busquemos 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ya leamos juntos. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la predicación, Señor, salva a las almas. Es manera que el Señor ha establecido. Por eso, ¿cómo no predicar nosotros? Hermanos, piense bien. El tiempo está pasando. El tiempo de ciega se está terminando. El tiempo de gracia ya se va a acabar. Viene sufrimiento, 7 años de tribulación, invierno viene. Pero la gente del mundo está gritando, todavía no hemos sido salvos. El tiempo está pasando, la ciega está pasando, todavía no hemos sido salvos. Hermanos, este tiempo de gracia se acaba. Está muy cerca. El que duerme en la ciega es un hijo avergonzado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como vos, tenemos que cosechar las almas, predicando el Evangelio antes que se acabe este tiempo. Muchas personas nos están clamando, todavía no hemos sido salvos, nadie me ha predicado. Busquemos Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículo 20.
Jeremías capítulo 8:20. Pasó la siega, terminó el verano. Ya leamos juntos. Y nosotros no hemos sido. Hermano, ustedes no oyen que ellos están clamando. Y sus familiares están clamando, no oyen. Sus amigos vecinos están clamando. Pasó la siega, ya se acaba el verano, pero todavía no hemos sido salvos. Si vemos San Lucas capítulo 16, sale un rico y el mendigo Lázaro. Mendigo era salvo, por eso fue al cielo. Pero el rico en este mundo comía, bebía bien en este mundo, pero al final murió y se fue al infierno. Pero ¿qué dijo? Dios Padre, envíe a Lázaro para que refresque mi lengua, porque estoy en tormento. El Señor, ¿qué le dijo? No puedo, porque entre el cielo y el infierno hay un abismo grande. No puede pasar, ni puede salir. Entonces el rico, ¿qué dijo en el infierno? Entonces, por favor, yo tengo 5 hermanos. Envía a Lázaro a mi casa para que predique, para que ellos no vengan aquí a este lugar de tormento. Hoy en día, tanta cosa está pasando. Cada día, el Señor se está acercando. Está tocando la puerta. He aquí, yo vengo pronto. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Todos los días estamos escuchando rumores de guerra. Señales del fin del siglo, ¿no? Ayer escuché una noticia. El presidente Joe Biden dijo que se acerca Armagedón, la guerra nuclear. ¿Se ha escuchado? El tiempo de gracia se acaba. Pronto, hermanos. Todos sus familiares son salvos, todos. Ellos están clamándonos. Todavía no hemos sido salvos. Nadie me está predicando el Evangelio. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Dice que ha recibido la salvación. No tiene interés de predicar. No tiene interés de su familia. No le importa que se vaya al infierno. Dice que ha obtenido la vida eterna. ¿Podrá vivir de esta manera un cristiano? Solo da excusa por el ambiente. Estoy situación difícil económicamente. Solo pone excusa. Hermanos, ¿sabe? No nos queda mucho tiempo. El tiempo que nos queda, muy poco. El Señor está muy cerca. Hermanos, he aquí, yo vengo pronto. Quiere terminar el tiempo de verano, tiempo de gracia. Hay que cumplir nuestra carrera, misión que el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo estaba en Roma, Hechos capítulo 28, aún estando en Roma como preso, él predicaba sin cesar el Evangelio en su casa. 2 años antes de ser decapitado, él tenía tiempo en su casa, como preso en su casa, y ahí predicaba el Evangelio hasta la muerte. Hermanos, si los cristianos no predican, esto es gran pecado. Si no predicamos el Evangelio, esto es pecado. ¿Sabe? Busquemos Proverbio capítulo 24.
versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Todo lo que no han recibido la salvación, ahora son llevados a la muerte. Ellos son los que están en peligro de la muerte, hermanos. Pero aquí, ¿qué dice? No lo deja que se vaya al infierno. Libra, sálvalo. Nuestro Señor conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento. Hermanos, una pregunta. En la guerra, los soldados no hacen guerra, sino huyen. ¿No será pecado? Todos sus compañeros están haciendo guerra, plena balaceo, están haciendo gran esfuerzo, pelear, pero algunos soldados huyen, se esconden. ¿No será pecado? Los cristianos, si no predicamos, eso es gran pecado ante Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo así: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no predicamos el evangelio. Ay de mí. Ay de mí significa sea maldito. Gran pecado. Especialmente si no predicamos a nuestros familiares. Será peor que un incrédulo, la Biblia dice. Un cristiano dice que sabe todo, sabe que se acercan 7 años de tribulaciones, pero no predica. Sabe que pronto viene el Señor, el uno será tomado, el otro será dejado, no predica. Sabe que viene Armagedón, última guerra mundial, no predica. Sabe que después de la muerte hay juicio, de esta manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, por medio de la Biblia sabemos. Después de juicio hay cielo eterno, infierno eterno. Sabiendo todas estas cosas, no predica, será peor que un incrédulo. ¿Qué piensan? Busquemos Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no prevé para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta palabra nos pincha y nos anima a la vez. Y nos da la dirección para que vivimos. Señor nos orienta. ¿Qué tenemos que hacer? Si vemos Ezequiel capítulo 3, Dios ha puesto al profeta Ezequiel como atalaya para la casa de Israel. Atalaya significa en un soldado, pero en una torre alta ve de antemano el peligro venidero y tiene que tocar la trompeta para avisar a los que viven en la ciudad. Porque en ese entonces no había teléfono como hoy en día. Hoy en día teléfono de los que están lejos. Oiga, tenga mucho cuidado porque viene torbellino. Puede avisar, pero en ese entonces no había. Por eso con trompeta avisaba peligro. Atalaya.
El Señor puso a Ezequiel como atalaya en la casa de Israel. Y ahora, el Señor nos ha puesto como atalaya en nuestra generación. Aunque ellos escuchen o dejen de escuchar, nosotros lo que tenemos que hacer es tocar la trompeta, anunciar el Evangelio. Porque esto es el propósito de haber sido salvado. Señor, ¿por qué nos salvó? Con la salvación, ¿basta? Hermanos, ya tengo la vida eterna, ¿basta será? ¿Suficiente? No. Hay muchos que están muriendo sin conocer esta verdad. Y ahora nos toca anunciar esta verdad. Toca la trompeta, aunque escuche o deje de escuchar. La decisión depende de ellos, pero lo que tenemos que hacer es anunciar el Evangelio. El Señor cumplió la gran salvación, tan gran salvación, pero si no predicamos, no vale. Hermanos, busquemos Romanos capítulo 10. Romanos 10. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor hizo la parte más difícil, que cumplir la salvación. Él sacrificó su Hijo unigénito y además Jesucristo derramó toda su sangre hasta última gota de sangre. Él hizo la parte más difícil para cumplir la salvación y ahora nos toca anunciar este Evangelio. Si no anunciaremos todo lo que Jesucristo ha hecho, ¿para qué sirve? Por eso aquí dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ¿se siente avergonzado? ¿Siente vergüenza de predicar el Evangelio? Si un cristiano se avergüenza del Evangelio, cuando venga el Señor en el aire, el Señor también se va a avergonzar de ellos. ¿Sabe? Porque la Biblia dice así. Busquemos San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, versículo 38. San Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüenza de predicar el Evangelio, cuando venga el Señor en el aire, el Señor también se va a avergonzar de él. Hermanos, para predicar el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Uno solo no puede predicar el Evangelio. Tenemos que predicar juntos, animándonos, colaborándonos, luchando juntos, podemos predicar. Uno solo nunca puede
predicar el Evangelio. Por eso para predicar el Evangelio tenemos que estar en unánime corazón, el mismo corazón, junto. Cuando trabajamos, predicamos juntos, Señor salva las almas. Por eso el Señor dijo, el poder que actúa entre nosotros, hay poder que actúa entre nosotros. Ya busquemos Efesios capítulo 3. Efesios 3, 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Leamos juntos. Según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, el Evangelio, uno solo no puede predicar el Evangelio. Por eso necesitamos la reunión, la unión. Tenemos que saber que uno solo no tiene poder. ¿Qué le parece, hermanos? Cada persona, nosotros somos como miembro del cuerpo del Señor. Cuando estemos unidos, juntos, ahí funciona y podemos hacer muchas cosas. Pero imagínense, un dedo quiere estar aquí, otro ojo quiere estar aquí, nariz quiere estar allá, pared, boca quiere estar en el techo. Si cada miembro está separado, ¿se ve bonito o feo? ¿Qué puede hacer si está separado? No puede hacer nada. Pero cada miembro está en su lugar. Ahí funciona. Podemos hacer muchas cosas. Cuando los cristianos tenemos que saber, uno solo no puede hacer predicar el Evangelio. Juntos podemos. Cuán bueno y delicioso estar juntos en armonía. Satanás lo sabe muy bien, muy astuto. Por eso quiere quebrar la unidad de los hermanos. ¿Para qué? No se predique el Evangelio. Satanás es muy astuto. Por eso se mete para dividir a los hermanos, para meter mal pensamiento, rumores. ¿Para qué? Si los cristianos están unidos, se va a salvar muchas almas. Por un mínimo problema, pelea y se siente resentido. Ay, no quiero hacer por mínimo problema. Hermanos, imagínense, aquí ¿quién tendrá el mismo pensamiento como yo? Ni siquiera entre los familia. Cada uno tiene diferente pensamiento. ¿Yo no? Teniendo paciencia, soportando, perdonando, amando, hay que abrazar. Pero juzgando unos a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Hermanos, en plena guerra, ¿por qué está juzgando por mínima cosa? Tenemos que avanzar, pelear para tener victoria. Pero por mínima cosa entre ellos están juzgando. ¿Se ve bien? En la guerra, plena guerra. Tomando mano juntos, tenemos que avanzar. Si cada miembro se aparta del cuerpo, se va a corromper, se va a morir. A veces yo escucho, alguno aquí, mucho tiempo estaba aquí, pero se separó de la reunión, de la iglesia, y quería hacer otra iglesia. El Señor no opera de esta manera. Cuando estamos juntos, trabajamos juntos, el Señor opera. El poder que actúa en nosotros, uno solo no tiene poder. Ay, no me gusta, yo quiero levantar una congregación aparte. Pruebe. Para predicar el Evangelio, guarda la fe, tenemos que siempre reunir, estar unidos. Por eso los apóstoles, siempre ellos se reunían, comían, compartían juntos, escuchando la palabra. Por eso cada día añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Busquemos Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. Versículo 46 abajo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ya leamos juntos, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso, hermanos, si hay problema, ore al Señor y perdone unos a otros. Con unánime corazón, si vivimos para el Señor, predicamos el Evangelio, Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Cada día el Señor va a añadir. Va a crecer cada distrito, cada parroquia, iglesia Ecuador, iglesia República Dominicana, iglesia Venezuela. Cada día va a crecer de esta manera. Y además, para predicar el Evangelio, hermanos, les pido oraciones. El Evangelio se predica con la oración. Cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, siempre había un grupo que oraba por el apóstol Pablo. Siempre. Y el maestro D.L. Moody, él era pastor evangélico que predicaba Evangelio. Pero cuando el D.L. Moody predicaba, había un grupo de los hermanos que oraba por el D.L. Moody. Por eso muchas personas recibían la salvación. Hermanos, les pido oraciones por los que predican el Evangelio, para que el Señor abra su boca y que predique el Evangelio fuertemente. Busquemos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También versículo 19, leamos juntos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del versículo 19, ¿qué dice? Oren por mí también. El apóstol Pablo dijo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Alguien dice, predicador, yo no tengo fuerza para predicar, yo no tengo para predicar, no tengo riquezas, entonces no puede orar. No puede orar, cuesta orar. Ore por favor por los predicadores, pastores, misioneros que están predicando el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo también pidió oración, ore por mí. Y además, para predicar el Evangelio se necesita buen testimonio. Con testimonio nosotros predicamos. Con el testimonio, los familiares, los vecinos, ellos van a llegar a conocer a nuestro Señor. No solo con la boca. Aunque uno habla bonito, si no tiene buen testimonio en su vida, no vale. Ellos, ¿qué van a decir? Oiga, tú crees nomás. Viendo tu vida, Dios está muerto. Lo que está predicando, tú crees nomás. Cuando los hermanos, nosotros
tengamos buen testimonio, los familiares tendrán temor al Señor. Ah, ellos son diferentes. Realmente el poder de Dios está con ellos. Yo quisiera conocer la verdad que ellos están hablando. Si una mujer, esposa, tiene un marido incrédulo que no es salvo, la esposa, ¿cómo puede predicar a su esposo? Con buen testimonio. Un hermano salvo tiene una esposa que no es salva, ¿cómo puede predicar a su esposa? Con buen testimonio. Con el testimonio limpio y sano, ellos llegarán a conocer al Señor. Y último, para predicar el Evangelio se necesita el sacrificio de los hermanos, de nosotros. Si un grano de trigo cae en la tierra y muere y lleva fruto, primero los que han recibido la salvación, nosotros, primero que tenemos que dar sacrificio. Ahí otra persona, ellos nacen de nuevo. Y ellos otra vez darán sacrificio y otra persona recibirá salvación por medio de ellos. Esto es la manera de Dios. Hermanos, el que siembra poco, segará poco. El que siembra mucho, segará mucho. Si nosotros damos mucho sacrificio, entonces ganaremos muchas almas. Pero el que siembra poco, segará poco. ¿Sí o no? Los que siembran con lágrimas, segarán con regocijo. Para predicar el Evangelio, muchos hermanos están sufriendo, dando su sacrificio, ¿sabe? Los coros, hermanos de coro, todos los días están viniendo a la iglesia en la noche, practicando. Y los hermanos, para preparar la conferencia, algunos están sudando y sale a comprar cuchara, servilleta, comida, la luz, agua. Y en la conferencia, los hermanos de parqueo, sin dormir, 24 horas, están cuidando carro, dirigiendo. ¿Para qué? Y las madres, hermanas, en la cocina, pleno calor, sudando, llorando, en la cocina, haciendo arroz, menestra, jugo. Y los hermanos de maestros de colegio de la iglesia, en salón pequeño, hace mucho calor, pero para salvar a los niños, trabajan. Y los doctores y hermanos en diferentes lugares, limpieza, ellos dan su sacrificio. Por eso en la conferencia muchas personas reciben la salvación, ¿sabe? Porque muchos hermanos están dando sacrificio. Hermanos, no tenemos que ser mezquinos. Por medio de egoísmo, Señor nunca opera. Egoísmo. Si un cristiano hace mezquino, el Evangelio no se predica. No vivimos para mí mismo, tenemos que vivir para otra persona, para salvar las almas. A veces nos toca dar nuestro sudor, nos toca dar nuestras riquezas para salvar las almas. A veces nos toca dar nuestra vida para salvar las almas. Pero si un cristiano es muy mezquino, yo no quiero vivir para mí mismo, solo para mí, para mi barriga, para mi carne. Antes de recibir la salvación, hemos sudado para comer bien, para nuestra carne, pero después de recibir la salvación, tenemos que sudar para salvar las almas. ¿Qué pagaré a Jehová? Entonces seguro el Señor tendrá recompensa en este mundo y en el mundo venidero. El Señor tiene preparado recompensa para nosotros. Ustedes saben, la iglesia Filipo, ¿cómo comenzó? Por medio de una mujer, Lidia. El apóstol Pablo predicó a una mujer, se llama Lidia,
En la casa de Lidia comenzó la iglesia de Éfeso. Ella abrió su casa y dio sacrificio. Sin sacrificio no se va a predicar el Evangelio. Hermanos, ya busquemos 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios 10. 1 de Corintios capítulo 10. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Hermanos, somos deudores del Señor. Dependiendo de nuestro sacrificio, las almas que están yendo al infierno se van a salvar. Hermano, depende de nuestro sacrificio, las almas que están yendo al infierno será salvada. El que siembra para su carne no segará nada, pero el que siembra para el Señor, para su espíritu, segará con regocijo. Hoy hemos aprendido la misión de los cristianos. El Señor nos ha dado misión. Cuando venga el Señor, ha hecho buen siervo. Queremos escuchar esta palabra. Yo no. Ha hecho buen trabajo. He peleado buena batalla. He acabado mi carrera. El apóstol Pablo, antes de morir, él dijo: he guardado mi fe. El Señor está por venir. Hermanos, tengamos ánimo. Y en este tiempo corto vamos a predicar el Evangelio para salvar a nuestros familiares. La conferencia se aproxima, se acerca. Buena oportunidad, hermanos. Invite a su familia, sus amigos vecinos, para que ellos también puedan conocer esta verdad. Hoy, hasta aquí, oremos juntos para terminar. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra. Vivimos en este mundo tan caótico, difícil el momento, pero nosotros tenemos el propósito, objeto claro. Señor, queremos predicar este evangelio precioso. Utiliza nuestra vida preciosamente, Señor. Todo dejamos en tu mano poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias. Vamos a alabar el himno número 97. El himno número 97. El mundo del Señor su obra comenzó. Millones de almas oirán la voz de Salvador. Por Cristo el Redentor iremos sin tardar. Contriñenos su santo amor, te salva al pecador. Predicad y orad, fieles el testificar
los millones que en el mundo están, vendrán al Salvador. El mundo es del Señor, su muerte nos salvó. Millones en pecado viven, en él tendrá salud, mas nunca escucharán las nuevas desolar sin nuestra ofrenda de amor. Jamás verán su luz. Predicad y orad, fieles en testificar, los millones que en el mundo están, vendrán al Salvador. El mundo es del Señor, su verbo por doquier, proclaman su mensaje fiel, salud al pecador. Si yo no puedo ir, sus nuevas esparcir, testigo fiera aquí seré.